conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Hola, bendiciones, Jesús. amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la lección número 6 de esta serie que le hemos titulado Discipulado número 1. Amado hermano, hoy continuaremos con lo que comenzamos la lección anterior acerca de la guerra espiritual. Y es importante que tomes nota. La próxima semana cambiaremos un poquito el tema. Pero cada una de estas lecciones que estamos viendo en discipulado son cosas que se necesita saber, que un discípulo necesita saber. Así que espero que estés gozando con cada una de estas lecciones. Y comencemos el día de hoy con una oración. Pidámosle al Señor su bendición. Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos ahora tu bendición, Señor. Te pedimos, Padre, de que tú nos ayudes en todo lo que vamos a ver el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado hermano, pues comencemos entonces porque tenemos bastante que hablar el día de hoy. Y miremos entonces lo que es necesario saber que nos faltó de la semana pasada. La guerra espiritual es real. Para comenzar esta clase vamos a aprender algunas cosas del mundo espiritual y cómo es de que se ha manifestado este mundo espiritual desde los primeros libros de la Biblia. Por ejemplo, ahí, amados hermanos, en Génesis capítulo 28, versículo 10 al 13, Génesis 28, vayamos por favor, vamos a ver, Génesis 28, 10 al 13, dice así: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Miremos lo que está viendo aquí Jacob. Jacob está presenciando una escena en sus sueños del mundo espiritual. Y es que el mundo espiritual es real. Para comprender lo que es la guerra espiritual, tenemos que reconocer de que el mundo espiritual siempre ha estado ahí desde los primeros versos de la Biblia. Y nos damos cuenta que aquí Jacob está teniendo una experiencia y está viendo ángeles en el mundo espiritual, en sus sueños. Ahora, miremos este otro, porque me llama la atención. Éxodo capítulo 12, versículo 41. Éxodo 12, 41. Dice así: aquí estamos, pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Démonos cuenta algo. Aquí estamos hablando de la escena cuando está saliendo todo el pueblo de Israel con Moisés de Egipto. ¿Y saben quiénes están saliendo con ellos? Todas las huestes de Jehová. ¿Qué significa esta palabra huestes? La palabra, yo la tengo acá, se las voy a poner un poquito más grande. Esa palabra significa en hebreo, que estamos acá en hebreo,
significa despliegue, es traducida como despliegue, pero también es traducida en varios lugares como ejército, es traducida como guerra, división militar, servicio, ayuda, batalla y así sucesivamente. Nos damos cuenta, amado hermano, de que el ejército de Jehová, o sea, los ángeles, salieron de Egipto juntamente con Israel cuando Israel sale. Esto significa, amados hermanos, algo muy interesante. Significa que los ángeles eran los que estaban llevando las órdenes del Señor con exactitud. Ellos se aseguraron que todo saliera, las 10 plagas salieran exactamente como Dios lo había planeado. Qué interesante, ¿no? Todo esto está en la palabra del Señor y a veces no nos damos cuenta que el mundo espiritual ya viene desde el Antiguo Testamento, la Biblia hablándonos acerca de ese mundo espiritual. Miremos ahora este otro. Josué capítulo 8, versículo 18. Amén. Josué 8, 18. Dice ahí, aquí estamos. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Entonces detengámonos un momentito y preguntémonos, ¿por qué Dios necesita que Josué en lo físico extienda una lanza contra la ciudad de Ai? Recordémonos de que esta ciudad es la que les había ganado una batalla, ¿verdad? A causa del pecado de Acán. Ahora ellos en la primera batalla no habían buscado consejo de Jehová de cómo salir contra esta ciudad. Pero en esta segunda batalla, amados hermanos, ahora Dios les está aconsejando y les está diciendo qué hacer. Y hay algo que Dios le deja claro a Josué. Para vencer esta batalla, esta ciudad, vas a necesitar levantar tu lanza hacia el cielo. Es más, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 26, 8:26, que Josué, miremos desde el versículo 25, porque me llama la atención lo que dice aquí. Aquí está el versículo 25, amén. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. ¿Por qué? Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Aquí el Señor me mostró una cosa en una ocasión que estaba predicando acerca de esto. El Señor me mostró que la razón por la cual se tenía que extender una lanza sin matar a nadie, solamente el extender la lanza, es porque había un mundo espiritual que se necesitaba vencer antes que el mundo físico. Lo miramos con Moisés. ¿Te recuerdas cuando Moisés levanta su vara y dice que Josué y el ejército de Israel vencían? Pero cuando cuando Moisés bajaba un poco la vara porque se cansaba, los enemigos iban ganando. Hay algo, amados hermanos, en el mundo espiritual que a veces ignoramos. En el mundo espiritual se vencen estas batallas. Hay una pelea, hay una guerra que se está ganando. Por eso, amado hermano, es importante que nosotros sepamos que cuando el enemigo está atacando a nuestra familia, nosotros no podemos bajar la guardia. Tenemos que permanecer en esa oración, atacando el mundo espiritual, porque la batalla es real. Miremos este otro versículo, por favor. Ahora, ahí estamos, lo de Josué. Ahora miramos en Daniel, miramos de que Daniel experimenta una lucha espiritual. Amén. Ahí en Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo, déjeme ponérselo acá. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios,
fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Pero qué dice? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Los días que Daniel estuvo orando, en ese tiempo estaba ocurriendo algo. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Este no está llevando un mensaje a Daniel de que se puso en una guerra con el imperio persa físico. Está hablando del mundo espiritual con que se encontró. Sigamos viendo entonces. Ahora nos vamos a dar cuenta que aquí en Marcos capítulo 1, versículo 13, Marcos capítulo 1, versículo 13, podríamos decir nosotros es que Jesús no tuvo una batalla espiritual, no, sí tuvo varias batallas espirituales. Mira ahí lo que dice la Biblia, yo creo que es, vamos a ver, sí, la Reina Valera, miremos por favor. Dice ahí, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. A mí me llama la atención esto. ¿Por qué me llama la atención? Porque algo que me he dedicado a veces a hacer es a buscar estas palabras. Y esta palabra terión, algunos estudiosos la toman como que también se refiere a demonios. Amén. Que es la palabra que aparece ahí en griego, para fieras, que se utiliza también para animales, pero también se ha traducido o se usa para demonios o fuerzas del mal. Y me llama la atención eso porque significa que durante el ayuno del Señor Jesús estaban Satanás y sus fuerzas del mal también en una batalla contra los ángeles y Jesús. Pero Jesús en lo físico, él estaba en ayuno, peleando la batalla. Entremos entonces, amados hermanos, y la primera parte de esta lección es estrategias de batalla. Y una de las cosas que vamos a ver, amados hermanos, es que muchas de las cosas del Antiguo Testamento vienen a ser como sombras para nosotros. Es más, la batalla espiritual, vamos a encontrar cosas escondidas en las batallas naturales o batallas físicas del pueblo de Israel. Vamos ahora a encontrar ayuda en esas figuras que vamos a estudiar. Por ejemplo, esta. Una de las formas de que el enemigo atacaba en el Antiguo Testamento era por medio de la opresión. El enemigo del pueblo de Israel, ya sea cualquier otro pueblo que se levantaba contra el pueblo de Israel, oprimía al pueblo. Y esto es bien común, la opresión. Pues, ¿qué podemos ver ahora? Que ahora se pasa de lo físico a lo espiritual y podemos experimentar en algunos momentos una opresión espiritual, que es un término común el día de hoy. Pero ¿cómo lo podemos estudiar? ¿Qué es una opresión? Bueno, lo podemos estudiar yendo al Antiguo Testamento y viendo qué era la opresión en el Antiguo Testamento. Miremos entonces y vayamos rápidamente a ver la opresión espiritual. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Samaria se está refiriendo al pueblo de Israel, donde ellos habitaban, la tierra donde ellos habitaban. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, de que invadió el país y ¿qué más dice? Y estuvo sobre ella
3 años. Este es el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que se conseguía al sitiar o oprimir al pueblo? Este es un reflejo de lo que es una opresión espiritual. Lo podemos estudiar aquí en lo que es la opresión física. Amén. En primer lugar, buscaban que se les acabara la comida y el agua. Y si algo ocurre, yo no sé si alguna vez has tenido tú algún tipo de opresión espiritual, pero una de las cosas que ocurre cuando hay una opresión espiritual es que comienza a tratar de dominar y de cambiar tu ambiente y de dominar tus emociones para que te sientas malhumorado, para que te sientas, si la opresión es con pensamientos, para que no puedas trabajar bien, para que no puedas estar en tu día. Amén. Y lo que usualmente ocurre en una opresión espiritual, igual que usaban aquí esta estrategia, buscaban que se les acabara la comida y el agua. Nos damos cuenta que en una opresión espiritual, aquellas personas que no conocen que es una opresión espiritual tienden a no refugiarse en la palabra, tienden a no refugiarse en la presencia de Dios. La opresión espiritual se va con la palabra, con el poder de la palabra de Dios y con el poder de su presencia. Cambia el ambiente, porque lo que acaba de ocurrir es de que el enemigo cambió el ambiente en que estabas. Amén. Y miramos entonces ahora ahí en 2 de Reyes capítulo 6 versículo 24 y 25 dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. ¿Y qué dice? Y hubo gran hambre en Samaria. Nos damos cuenta que el paso inicial del enemigo fue sitiar la ciudad, o sea, oprimir la ciudad. Pero el resultado a ello fue que había gran hambre en Samaria. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Cuando nosotros no vamos a la palabra del Señor, que estamos malhumorados, que estamos enojados, que estamos en pleito con el cónyuge, que hubo un cambio en el ambiente de la casa, ya sea con uno de los hijos o en el trabajo. Amado hermano, y el no ir a la palabra de Dios y el no ir a la iglesia, porque a veces eso ocurre, tomamos las decisiones de no ir ya más a la iglesia hasta que se resuelve este problema. Pero ese es un grave error. Porque el resultado y lo que quiere recibir Satanás de eso es de que haya hambre. Que se esté oprimiendo a tal grado que tú no te estás alimentando. Mira qué interesante. La opresión puede ser tan fuerte que pierdes el deseo de leer la Biblia. La opresión puede ser, la opresión trata de venir a romper tu vida devocional con Dios. Trata de sacarte de lo que usualmente tú haces con Dios. Si tú vienes y mira cómo estratégicamente viene la opresión. Si tú eres de los que se levanta tempranito y de repente vino una opresión y se levantaron unos problemas y tú ya no puedes dormir, ¿qué es lo que pasa? Ya no te vas a levantar tempranito porque no has dormido y vas a tratar de aprovechar el sueño lo más posible. Esas son las estrategias de batalla. El enemigo tratará de sacarte de tu vida devocional, porque tu vida devocional realmente es una fuerza para tu vida. Realmente es donde te estás nutriendo como soldado. Tu vida devocional. La gente que no tiene una vida devocional, amados hermanos, son cristianos pobres, son cristianos no nutridos. La vida devocional es lo que va a nutrir al cristiano. Yo siempre le digo a la congregación aquí, su vida devocional debe ser el lugar donde Dios le habla. La vida en la iglesia debe ser el lugar donde Dios le confirma lo que le está hablando. Amado hermano, si nosotros lleváramos una mejor vida devocional,
nos diéramos cuenta que Dios viene a confirmar las cosas y comenzamos a caminar mucho más rápido cuando trabajamos nuestra vida devocional de esa manera con el venir y congregarnos. ¿Qué es lo que usualmente ocurre? No abrimos la Biblia en toda la semana, bueno, en algunos casos, ¿verdad? Y no oramos en toda la semana, no vamos a los otros cultos adicionales, nos aparecemos el día domingo y de repente, amados hermanos, nos parece de cartón la prédica. ¿Por qué está hablando eso el pastor? Bueno, el que no está conectado es el que no está adorando. El que no está conectado con el Espíritu Santo es el que no ha estado abriendo la Biblia a leerla. Y amado hermano, entonces pensamos qué aburrido estuvo el culto. Y bueno, sí, está aburrido cuando nosotros no le damos la prioridad a Dios. Ahora, esa es también estrategia del enemigo. Él quiere que tú no vivas y no tengas una vida devocional. Ahora, otra de las cosas que ocurría es de que esto facilitaba al enemigo a encarcelar a toda una ciudad en su propio terreno. Los encarcelaban en su propia ciudad amurallada. Ellos, los enemigos, se ponían afuera de la ciudad hasta 3 años, cuenta la Biblia. Hasta 3 años estaban allá fuera de la ciudad y no dejaban que salieran a comprar, ni salieran a traer agua, ni salieran a nada, a ningún otro trato con ninguna otra ciudad. Ciertas opresiones se sentían como cárceles espirituales. Durante una opresión, cosas comunes pueden volverse fastidiosas. Y una opresión viene a tratar de cambiar tu humor, tus emociones y tus decisiones. Eso es lo que trata de hacer una opresión. Y amado hermano, el enemigo esperaba y hacía todo el esfuerzo para que la ciudad entera se rindiera y ellos no tuvieran que perder soldados en una batalla. Y de esta manera, amados hermanos, se peleaban algunas batallas en el Antiguo Testamento. Y es así, amados hermanos, como muchos cristianos el día de hoy no resisten el día malo, sino que se rinden al enemigo, a la propuesta del enemigo. Tenemos que saber que esto no es un juego, es una guerra. Y la guerra es real. Ahora, miremos entonces otro de los puntos importantes. Ahora, miremos la segunda forma, amados hermanos, que el enemigo trata de atacar. Otra estrategia de batalla es por medio de la intimidación. Amén. La intimidación, el enemigo trata de intimidarte. Miremos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 9 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Dice, y oyó decir que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Y usted puede leer el resto, comienza a hablar acerca de las demás guerras que tuvieron y cómo han derrotado todos esos reyes y todas esas batallas las han ganado este imperio de Asiria. Y de esa manera están tratando de intimidar a Ezequías, al rey Ezequías. Una de las maneras que la Biblia describe este tipo de intimidación es por medio de la figura del león rugiente. Entonces, tenemos que hablar acerca del león rugiente. ¿Cómo escoge el león rugiente a su presa? Porque te tengo noticias, en algún momento sí hay daño. Si la oveja del Señor
no se refugia cerca del pastor, puede haber daño y hasta pérdida. Amén, porque no podemos ignorar que dice ahí Juan capítulo 10, versículo 10, nos habla: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, de que hay que ponerle atención cómo ataca el león en lo natural para estudiar cómo es que el enemigo agarra a su presa. Amén, escoge a su presa. Vayamos entonces a ver algunos detallitos. Una de las cosas que ocurre es que el león observa a su presa por horas. Se sienta pacientemente a esperar una oportunidad. Tú y yo, amados hermanos, somos vigilados. ¿Cómo sabemos que somos vigilados? Porque dice la Biblia en Apocalipsis de que el enemigo de nuestras almas nos acusa todos los días delante del trono de Dios. Quiere decir, amados hermanos, que para acusarnos debe de estar viendo lo que hacemos. Entonces, el enemigo busca una oportunidad, así como el león rugiente busca una oportunidad para agarrar a la presa. Él no está perdiendo energía. Él está sentado esperando una oportunidad de cuándo es el momento oportuno para atacar. Por eso nosotros debemos de siempre, amados hermanos, siempre caminar en luz. Caminemos en luz. Si nosotros caminamos en luz, no le damos lugar al diablo. Él anda buscando un lugar, una oportunidad. Miremos ahora otro detalle acerca de esto. ¿Cómo escoge a su presa? Bueno, ya lo habíamos mencionado, esa pregunta. Escoge la presa más pequeña y fácil de agarrar. Después de haber estado estudiando y estudiando esa presa, esa manada, esos animalitos, el león viene y se tira sobre la presa que es más pequeña, que es más fácil de agarrar, pero también puede que se vaya contra la que está sobrepeso. ¿Por qué? Porque no va a tener que hacer mucho esfuerzo. La presa sobrepeso no puede correr. Amén. Por eso dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. Dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los cristianos pequeños, los cristianos débiles? ¿Quiénes son? Bueno, pueden que sean cristianos que no crecen, que ya tienen tiempo en la iglesia y no crecen. El enemigo está poniendo sus ojos sobre ellos. Son probablemente también cristianos recién convertidos que no tienen bases sólidas todavía y hay que cuidarlos. Nosotros, los que ya llevamos tiempo en el evangelio, hay que cuidar a estos cristianos. También, amados hermanos, son cristianos que no tienen mucha experiencia, ¿verdad? Son los que más atacados son y el enemigo tiende a querer devorar. Cristianos que no tienen mucha experiencia, cristianos que no sueltan sus cargas. Por eso, amado hermano, mira, regresando a cristianos que no tienen mucha experiencia, una de las cosas que los pastores deben de hacer en las iglesias es enseñar doctrina básica. La doctrina básica, amados hermanos, te va a ahorrar, pastor, te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Por qué, amado hermano? Porque le vas a poder enseñar al pueblo lo que realmente debería estar creyendo el pueblo, en lugar de que el YouTube y cualquier otro personaje le esté enseñando. Tú lo vas a poder enseñar directamente de la palabra de Dios. Amén. Hay que equipar al cristiano, hay que equiparlo para que no cualquier persona pueda venir y llevárselo, amados hermanos. No.
Hay que equiparlo para que solamente sea Dios el que dirija sus pasos de ese cristiano. Amén. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vencer delante del león rugiente? La Biblia nos lo deja claro. Resistid firmes en la fe. Mira lo que dice, por favor, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo primero que nos dicen es, sed sobrios. Y esta palabra, sed sobrios, en otras versiones se traduce como estar atentos y listos, y también se traduce como mente clara. Amén. Ahora, yo hice un pequeño estudio aquí, una búsqueda, aquí acerca de esa palabra, y mira lo que sale esta palabra del Strong 3525. La palabra sed sobrios significa ser juicioso, practicar el dominio propio. Mira, eso es lo que significa esa palabra sed sobrios en el griego. Practicar el dominio propio, ser juicioso. Interesante, ¿verdad? Pero también nos menciona al diablo. Nos menciona al diablo. Y también me vi en la necesidad de buscar esa palabra diablo. Porque esa palabra diablo en el diccionario, mira lo que significa. Viene de la palabra griega diabolos, griego transliterado, que significa acusador y calumniador. Acusador y calumniador. Y aparece aquí una nota muy interesante. Es uno de los nombres de Satanás. De ella se deriva la palabra castellana diablo. Y debiera aplicarse exclusivamente a Satanás como nombre propio. Daimon, que significa demonio, es otro tipo de ser, aunque vulgarmente se aplique a Satanás. Hay un solo diablo, hay muchos demonios. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque la Biblia nos deja claro de que tenemos que resistir firmes en la fe al adversario, el diablo, que es calumniador, difamador, impostor, mentiroso, embustero. Es lo que significa la palabra calumniador, que es la palabra diablo. Interesante. O sea, amado hermano, esto es de mucha importancia porque ¿qué es lo que tendemos a ver nosotros? Seguido lo miramos. Personas que se levantan a levantar falsos acerca de tu persona. ¿Sí o no? Lo miramos, yo soy pastor, yo tengo gente aquí en la iglesia que se viene a sentar a la oficina y me dice, pastor, me han levantado tal cosa, me han dicho tal cosa, me han dicho que fulanita o fulanito están diciendo esto de mí. Y no nos damos cuenta que la misma palabra diablo significa calumniador. Y esto significa, calumniador significa alguien que difama. Entonces, cuando alguien anda hablando mal de ti, tienes que reconocer en ese momentito, esto es algo espiritual. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo mete su producto, su alimento a la gente. El mismo enemigo. No te sorprendas. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, que dice, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron
¿Cómo persiguieron? Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo los persiguieron? Hablando todo tipo de males, mintiendo. ¿Nos damos cuenta? Porque es de que cuando tú estás buscando más de Dios, se levanta de repente alguien a hablar mal de ti. Bueno, ese es exactamente lo que la Biblia nos está diciendo aquí. Usan el nombre de nuestro adversario, que en algunos casos lo ponen como Satanás. Aquí no, aquí usan la palabra diablo, para que entendamos el tipo de batalla que se vienen a luchar a veces. Alguien que es calumniador, que difama, impostor, mentiroso y embustero. Interesante, pero sigamos viendo entonces el versículo 6. Amén. Miremos el versículo 6. Ahora de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Bueno, entonces nos dice claramente, humíllense. Satanás ama la autodependencia, el egocentrismo y la soberbia. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos dándole la espalda a la estrategia de Satanás. Satanás ama la autodependencia, que tú no vengas a Dios. Ama el egocentrismo, que tú creas que tú puedes salir adelante por tus propias fuerzas. Y ama la soberbia. Esas son las estrategias del diablo. Pero el Señor nos deja claro, humíllense. Segundo punto, depositen. El no depositar nuestra carga puede costar muy caro. Deposita en el Señor toda tu ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Deposita. Si te sientes desanimado, ve a depositar. Si te sientes traicionado, ve a depositar. Si te sientes deprimido, ve a depositar delante del Señor tu carga. Ahora, el versículo 8 claramente nos dice, practiquen el dominio propio. El dominio propio se debe reflejar en nuestras actitudes, palabras y comportamiento. Estas son las estrategias, amados hermanos. No las escribí yo, las escribió el Señor. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Y por último, nos deja claro, resístanlo. ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Tratamos de resistirlo sin habernos humillado, sin haber depositado y sin estar practicando la palabra de Dios. Y eso no va a funcionar. Estos 4 puntos van de la mano. Amado hermano, hemos llegado al final de esta clase. Espero que esto te esté ayudando bastante en tu caminar con el Señor. Te espero para la próxima clase, que también va a ser una clase muy interesante. Que Dios te bendiga, te amamos y te esperamos la próxima semana. Nos vemos.